Buenas noches. Desde Madrid, mi nombre es Luis Lombardero y soy doctor en Economía, especializado en empresa digital. Soy vicerrector de investigación de la Universidad de Cataluña en Bogotá, Colombia. Y aparte de esto, soy director y fundador del Instituto de Talento y Empresa Digital de España. Es para mí un placer estar hoy aquí con vosotros para hacer la presentación de esta sesión que trata sobre la transformación digital, el camino para ser una empresa digital. Una presentación que está relacionada con el inicio de un diplomado sobre esta materia y con el inicio también de las actividades relacionadas con la investigación y la consultoría a empresas en Colombia, pero no solo en Colombia. Soy consciente de que hoy estamos aquí, un grupo importante de personas, mucha gente, de Colombia, pero también de Perú, también de México, del Ecuador, de Centroamérica y de otros muchos países de toda Latinoamérica que no voy a mencionar porque nos alargaríamos demasiado. Quería también ya comentaros que durante la presentación iré haciendo algunas pausas para contestar las preguntas que vayáis haciendo, que podéis ir dejando en el momento que se os ocurran por escrito y que trataré de ir contestando a las que pueda dentro de un periodo de tiempo razonable. Además de todo esto, antes de iniciar, quiero también desearos a todos vosotros y a vuestras familias que estéis bien de salud. Y también animaros, porque el coronavirus no es invencible. En España, en Italia, en Francia, en definitiva en toda la Unión Europea, en el mes de marzo de este mismo año morían algunos miles de personas todos los días. En estos momentos, después de una lucha y de un gran sufrimiento por parte de muchos de nosotros, y de estar recluidos, etcétera, hemos conseguido de que a día de hoy no llegue a 100 muertos en toda la Unión Europea. Por ejemplo, en España no ha muerto nadie hoy y hay varios días que llevamos sin ningún muerto. Por lo tanto, creo que vosotros también en un periodo de tiempo razonable vais a conseguir volver a empezar a retornar a la vida, a una nueva normalidad que sin duda no será la misma de antes porque han cambiado cosas importantes en estos 3 meses escasos que llevamos con esta pandemia. Hemos cambiado que seguramente hemos dado un salto en el uso del comercio electrónico de aproximadamente 10 años. Hay un aumento entre el 40 y el 50% en algunos países del uso del comercio electrónico. Sin duda, este aumento no se mantendrá así cuando podamos retornar a los comercios físicos, pero sí que va a quedar un importante pozo en relación con el comercio electrónico. También hay una importante transformación en los sistemas educativos y una conciencia de que ya no podemos pensar en la formación solo a nivel presencial, sino que debemos estar preparados también para el trabajo, pero también para la formación, para la educación, para ser capaces de hacer formación online, formación de nuestras casas, de nuestros domicilios, etc. Hemos cambiado también la forma de trabajar, el teletrabajo, las formas de reunirnos sin necesidad de desplazarnos a veces kilómetros para sufriendo los atascos interminables de nuestras ciudades,
que nos ahorran mucho tiempo. Creo que también serán una de las grandes ayudas que habremos recibido, o de las pocas ayudas que habremos recibido en este periodo. Hoy somos más digitales, en general todos, que hace 3 meses. Y seguro que estamos en mejor disposición para abordar la transformación digital de las empresas, de las universidades, de todo tipo de organizaciones en los próximos años. Y estamos en disposición de hacerlo con más rapidez, con más decisión, porque hemos descubierto ventajas de llevar una vida, de ser más digitales en todos los aspectos de la vida, el trabajo, las relaciones personales, etc. Sin que ello signifique olvidar lo importante que es relacionarnos personalmente, lo importante que es convivir con nuestros amigos, a nuestros familiares, abrazarnos, estar juntos, etc. Son dos caras de una misma moneda con la que vamos a convivir, creo que a largo plazo, de manera continuada. Bien, dicho esto, vamos ya a el motivo concreto que nos trae hoy aquí, que es abordar la transformación digital de las empresas, de las organizaciones, de las universidades, pero aparte de esto, abordarlas desde una perspectiva que no se queda en los conceptos que seguramente conocéis hasta ahora de transformación digital. Porque la transformación digital en sí misma está siendo un fracaso importante en muchas empresas, en muchas instituciones, etc. Es decir, la transformación digital, tal como la hemos concebido, ya muchas empresas, muchos gobiernos, muchas instituciones empresariales, etcétera, nos están diciendo de que no ha funcionado adecuadamente. Y no ha funcionado adecuadamente porque no hemos tenido en cuenta la verdadera importancia que tiene esta transformación digital. Y no hemos tenido en cuenta de que esto, la capacidad de competir en el mundo actual con las empresas que amenazan, las empresas disruptivas que amenazan a las empresas tradicionales de nuestro país, no se resuelve con retoques. Necesita una gran intervención a largo plazo, como vamos a ver a continuación. 3 factores son los que influyen en este fracaso. El primer factor, estamos ante una revolución industrial de una profundidad tremenda, como veremos. Pero no solo estamos en esta revolución industrial propiciada por 20 nuevas tecnologías digitales, sino que estamos en el desarrollo sin parar, sin freno, de la economía digital. Una economía diferente a la que hemos vivido hasta ahora. Una economía que se rige por sus propias normas, como hemos visto. Y estos 2 factores que ya he mencionado, la revolución industrial y la economía digital, están cambiando radicalmente el futuro del trabajo. Y voy a tratar de explicar esto en esta primera parte de la presentación. La cuarta revolución industrial, como las otras, está apoyado en un cambio tecnológico importantísimo. La primera revolución industrial, el cambio tecnológico fue la mecanización, en la segunda la electrificación, en la tercera, en la que todavía vivimos o creemos vivir, o hay gente que todavía cree que estamos en ese lugar, fue la revolución de las TIC, de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Pero ya estamos en la cuarta revolución industrial, que es la digitalización. Digitalización a partir de 20 tecnologías digitales emergentes que todavía no están en su estado de madurez, que todavía no todas tienen aplicaciones que podemos adquirir como un servicio, que todavía no
han llegado a un nivel de desarrollo o de madurez tecnológica, pero que están creciendo y desarrollándose cada vez más y por lo tanto van a influir cada vez más en cómo es el trabajo, cómo son las empresas, cómo es la sociedad, etc. El futuro del trabajo es un término que se acuñó fundamentalmente por el Foro Económico Mundial en el año 2015, hace 5 años. Esto sucedió en Davos, una ciudad de Suiza, en la Unión Europea, una ciudad en la que se reúnen directivos de empresas, presidentes de los gobiernos más importantes, profesores, investigadores, etcétera, que tratan de ver todos los años en esa pequeña ciudad cuáles son las tendencias que están cambiando el mundo. Y en 2015 la reflexión fue sobre qué está sucediendo con el futuro del trabajo y por qué está cambiando tan profundamente el futuro del trabajo. A partir de unos primeros datos se ha ido profundizando más en esta materia y tenemos continuamente nuevos estudios, nuevas investigaciones, etc. Pero todavía debatimos si el futuro del trabajo va a significar crecimiento del desempleo o si las nuevas tecnologías, igual que ha pasado anteriormente, van a ser capaces de crear nuevos empleos, de asumir, de recuperar esos empleos que se pierden creando otros nuevos. Y este es un debate que no está cerrado ni lo puede estar, porque realmente no tenemos elementos de investigación suficientes para pronunciarnos sobre algo que es absolutamente nuevo entre nosotros. Por lo tanto, vamos a tener que vivir con ciertas incógnitas, con ciertos datos contradictorios a veces, sobre todo en el volumen de los mismos. Vamos a tener que vivir con posiciones más optimistas, posiciones más negativas en relación con el futuro del trabajo y el futuro de los empleos, cuántas personas van a quedar en desempleo, etc. No podemos, decía, prever lo que va a pasar, pero si miramos al pasado, podemos saber o tenemos claro que las 3 revoluciones anteriores, las 3 revoluciones industriales anteriores, no significaron la pérdida de empleos en general, sino que los empleos que se perdían por trabajos menos cualificados, por trabajos más manuales, etcétera, eran cubiertos por nuevos o eran sustituidos por nuevos empleos que iban apareciendo y que se han ido creando. Eso no quiere decir que estemos en condiciones de afirmar que eso es lo que sucederá en el futuro. Pero también podemos añadir algunas cosas más. Realmente, aquellos países más prósperos, tanto Estados Unidos como una parte de Europa, como China, etcétera, son aquellos países que han invertido más en tecnología, que han invertido más en desarrollo tecnológico, son los que han conseguido crear más empleo, crear más bienestar y crear incluso, en algunos casos, creo que en eso Europa es una representación importante, sociedades más solidarias, sociedades con más coberturas sociales, sociedades más organizadas para hacer frente a los grandes desafíos que hemos vivido a lo largo de la historia y que seguiremos viviendo todavía en los próximos años y siglos, supongo. Pero sí sabemos que los datos que nos están dando hablan todos ellos de que va a haber pérdidas de empleo actuales, de los empleos actuales. Vendrán otros,
pero tienen que venir. Pero de momento habrá personas desplazadas que tendrán que buscar otros trabajos, porque otros trabajos que van a requerir nuevas competencias para esas empresas que se van a crear, esas empresas digitales que se van a crear, que van a requerir competencias para trabajar en esas empresas. De las personas que se queden, que se estima que entre ellas 75 y 375 millones de personas, van a tener que cambiar de categorías profesionales, van a tener también que aprender nuevas competencias para trabajar en empresas digitales y van a trabajar de manera diferente. Seguramente las empresas tendrán menos empleados por los efectos de la automatización. Por lo tanto, los empleos no son tan cerrados, tan limitados. Las personas, para que funcionen esas empresas, tendrán que abarcar más funciones profesionales y, por lo tanto, eso significa también una mayor adquisición de competencias. Y las personas tendrán que habituarse a trabajar con máquinas, colaborando con ellas, no separados como hasta hace poco, donde las personas cuando trabajaban con robots, los robots estaban encerrados, ¿verdad?, para que no pudiesen hacer daño a las personas. O sea, vamos a un trabajo colaborativo entre sistemas automáticos, robots y otros artilugios tecnológicos. Por lo tanto, una de las reflexiones que ya podemos dejar sentadas es que tenemos que cambiar profundamente la forma en que trabajamos. Esas nuevas competencias tendrán mucho que ver con la tecnología. Tendrán mucho que ver con las tecnologías que se están incorporando a las empresas. Fijaros la gran diferencia que tenemos representada en esta diapositiva. A la izquierda tenemos una herramienta típica o la gran herramienta de las empresas actuales, de las empresas más avanzadas, que se ha organizado en torno a tecnologías TIC centradas y integradas en un ERP. Un ERP es una herramienta, una aplicación para la programación de los recursos empresariales. Es decir, aquí juntábamos alrededor de este ERP fundamentalmente integrando una base de datos única, toda la información que teníamos para que las personas que trabajan en ventas, en finanzas, en compras, en recursos humanos, etcétera, pudiesen manejar los datos, todos los mismos datos que teníamos en esas bases de datos relacionales, ¿verdad?, para que los directivos pudiesen hacer los informes, sacar información, etcétera, e incluso para hablar de algo de analítica de datos e incluso para hablar de algo de inteligencia artificial. Pero fijaros, hay una cuestión que es importante entender. Hemos hablado mucho de ERPs, hemos estudiado, todo el mundo seguramente, que hemos estado en alguna carrera técnica o relacionada con la informática, que es un ERP, las bondades del mismo, de la inteligencia de negocio, etcétera, pero muy pocas personas han trabajado con ERPs hasta ahora en la actualidad. Porque los ERPs son equipos, son aplicaciones costosas, son aplicaciones que llevan mucho tiempo implantar, por lo tanto, tecnologías que no han estado al acceso de las pequeñas y medianas empresas. Y esta última parte no han estado, voy a remarcarla, porque ahora ya sí están al alcance de las pequeñas y medianas empresas. Es decir, aquello que significaba invertir en comprar el hardware, comprar las aplicaciones, buscarles alojamiento, tener un equipo de tecnología con capacidad de gestionar un ERP, que estaba al alcance de pocas empresas, de las grandes empresas en general, hoy ya ha cambiado. Hoy ya no estamos en los ERPs de hace 3-5 años. Estamos en ERPs en la nube
que no tenemos ni que comprar el hardware, ni que ni que adquirir el software, ni que tener instalado en nuestra empresa on-premise estos equipamientos, ni siquiera tener que tener un gran equipo de tecnologías de la información, un equipo de informática que gestionase estas tecnologías que hace unos años nos parecía un tema tremendamente complejo. Frente a esta situación, la nube ha venido a traernos la capacidad de pagar por uso, simplemente por el uso de las aplicaciones del hardware, que otra gente nos mantenga esto en la nube, etcétera, etcétera. Y a un coste hoy muy razonable, a un coste hoy muy accesible a empresas de mucho menor tamaño. Hemos avanzado en esto, evidentemente, pero lo más importante está en la irrupción o la disrupción de esas tecnologías digitales, tecnologías facilitadoras, tecnologías que nos sirven para desarrollar nuevos productos o servicios digitales, nuevos conceptos tecnológicos que, en definitiva, están hablando de 10, 20 tecnologías o más, depende de cómo cada uno conceptúe cada una de estas tecnologías. Nos falta aquí la inteligencia artificial, por ejemplo, y todas las ramas de la inteligencia artificial. Es decir, según consideramos las cosas las agrupamos o las abrimos más, el número de tecnologías aumenta. Y este sí es realmente el desafío de hoy día. No ya implantar un ERP, que también, sino ser capaces de poner las tecnologías a trabajar por nuestras empresas. Y fijaros, en relación con el empleo, ya teníamos problemas con las competencias desde siempre. Europa viene manteniendo un porcentaje, un número de empleos que está alrededor de los 700, 800 o 1 millón de empleos que no se cubren en tecnologías TIC, que nunca se llegan a cubrir, porque no hay los profesionales adecuados para ello. Y eso a pesar de que las empresas conscientes, las grandes empresas, Microsoft, Cisco, etcétera, los grandes fabricantes tecnológicos, han creado sus propios sistemas de formación porque las universidades no respondían a la formación necesaria para usar sus tecnologías. Han creado sus sistemas de formación y de certificación. Y a pesar de esto, del esfuerzo, de la coordinación de esfuerzos con las administraciones públicas, etcétera, nunca se han llegado a cubrir del todo estos empleos. Pues bien, el futuro del trabajo, si cogemos los datos anteriores, nos hace la predicción de que vamos a necesitar millones de empleos que sepan utilizar nuevas competencias, que sean capaces de trabajar en esas empresas digitalizadas. El futuro del trabajo va a tener mucha más dificultad, o las empresas del futuro del trabajo van a tener mucha más dificultad para empezar, para tener los empleados adecuados para sacar el trabajo adelante. Ya estamos hablando a nivel de recursos humanos de la lucha global por el talento. Es decir, la lucha por el talento tiene un problema para las empresas, pero tiene muchas oportunidades para la gente que entienda bien en qué situación estamos y para la gente que se esfuerce en ser capaz de trabajar o de hacerse un currículum, un perfil profesional adecuado para trabajar en este nuevo tipo de empresas. Hay grandes oportunidades que hay que tener en cuenta y que vamos a tener disponibles. Bien. Por lo tanto, tenemos grandes desafíos, pero también tenemos grandes oportunidades. Vamos a dar un pequeño avance más y vamos a llegar al último punto, que es la economía digital. ¿Qué es esto de la economía digital? Pues la economía digital es, en verdad, una economía que se sustenta en la digitalización de todo lo posible.
en dar mucha más importancia a lo digital, a lo automatizable, a todas esas cosas a las que estamos accediendo en estos momentos. Y accedemos a muchas de estas cosas de la economía digital a través de empresas como Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft en Estados Unidos. Estas 5 empresas, más 2 empresas chinas, Alibaba y Tencent, son 7 de las empresas con más valor en bolsa del mundo. De las 10 primeras empresas que hay en el mundo ahora, 7 son empresas de tecnología. Son empresas que se han denominado ya empresas de los datos, las empresas de los datos. Son las empresas que se denominan de plataformas digitales. Plataformas donde ya no se trabaja por un lado los empleados y por otro lado están los clientes, sino plataformas con varias caras, donde se encuentran empleados, donde se encuentran clientes, donde se encuentra el ecosistema que hace posible la entrega de los servicios a los clientes. Todo esto de manera digital, muchas veces a través de muchos de estos productos son productos puramente digitales, es decir, se pueden consumir en Internet, se pueden descargar desde Internet, no hay producto físico detrás, aunque en el comercio electrónico sí lo hay, ¿verdad? Y, en definitiva, son empresas que están capturando el 75% de los ingresos de lo que hoy se considera economía digital. Ingresos que también se considera que aportan entre el 15, el 20 y algunos estudios hablan de algunos países donde ya el peso de la economía digital está cerca del 30%. Aquí estamos con otro problema también conceptual y de medición. Es decir, no tenemos todavía no tenemos las herramientas para medir con precisión lo que es economía digital y lo que sigue siendo economía tradicional. Sí sabemos que estas 7 empresas y otras muchas que se le parecen, Google, etcétera, etcétera, son puramente empresas plataforma digital y empresas donde todo el producto y el servicio es digital. Bien, pero a la derecha tenemos otra figura que es un iceberg donde vemos que en la parte de abajo, no visible hacia la economía digital todavía, en gran medida, tenemos las empresas de los sectores tradicionales de siempre, aquellas que estaban siempre más valoradas a nivel de bolsa, aquellas que tenían una mejor valoración bursátil y que eran las empresas que más ingresaban, que más vendían, que más beneficios obtenían hasta hace muy pocos años. Solo 3 empresas de los sectores tradicionales están hoy en ese grupo de las 10 empresas mejores, con más valor bursátil en el mundo. Y vemos encima de estas empresas que hay toda una serie de tecnologías que están como rozándolas, tocándolas, etcétera, ¿verdad? La nube, Big Data, Internet de las Cosas, Smart Cities, Industria 4.0, etcétera. Que algunas de estas empresas se han subido al comercio electrónico, otras ya utilizan contenidos digitales, otras hacen publicidad online en redes sociales y buscadores, etcétera. Pero son empresas que están en eso que llamamos la transformación digital, en ese proceso de emerger de la economía tradicional, que ya han incorporado muchas de ellas elementos digitales, elementos de automatización, que ya no se puede decir que sean empresas exclusivamente tradicionales, empresas exclusivamente analógicas, sino que son empresas que están incorporando una serie de componentes digitales en su forma de actuar y que además algunas de ellas, o una parte importante de ellas, ha iniciado el camino hacia la economía digital. Estas empresas tradicionales
en su mayoría están en procesos de transformación hacia empresas digitales, aunque algunas todavía no saben que su camino, su objetivo a largo plazo es convertirse en empresas digitales. Son empresas que todavía crean una parte muy importante del PIB, de media el 85% en el mundo, que suponen más del 90% de empleo frente a las empresas de plataforma digital que realmente destruyen empleo cuando se quedan con actividades tradicionales. Y en definitiva, esta es una foto a día de hoy de la economía digital. La suma de las plataformas digitales más la suma de las actividades digitales de las empresas tradicionales. Y la foto nos indica también, o todos sabemos, que supone que las empresas plataforma digital están buscando la disrupción en todos los sectores de la economía en general y que eso es una amenaza para las empresas tradicionales y que por lo tanto es una amenaza que llega a nuestros países desde Estados Unidos, desde China o desde algún otro país avanzado. Bien, si resumimos todo eso, tendríamos aquí una visión ya fundamental, y es que como resultado de la cuarta revolución industrial, como resultado de la disrupción de las plataformas digitales, como resultado del crecimiento de la economía digital y como resultado de que las empresas van transformándose en empresas digitales, la demanda de empleados con competencias y talento digital vuelve a estar plenamente reformulada en estas 4 o 5 figuras que tenemos delante y que nos hace pensar en una perspectiva donde lo que no sea digital tendrá dificultades para seguir sobreviviendo en el mundo que nos espera en los próximos años. Aparte de competencias, hay algo más allá de las competencias también, y es que han aparecido algunas ocupaciones nuevas, algunas nuevas profesiones que se crean por la necesidad de juntar un número de competencias digitales que no se encuentran ni están relacionadas con ninguna ocupación que tengamos hoy registrada, que conozcamos habitualmente. No voy a mencionarlas todas. En primer lugar tenemos aquí delante, abajo, en la parte de abajo, el Chief Digital Officer, el CDO, que es la persona que hasta ahora en las empresas tradicionales, cuando se hace un plan de transformación digital bien hecho, se le encarga de la dirección de ese plan de transformación digital o de ayudar a construir ese plan de transformación digital, persona, el Chief Digital Officer, que responde directamente al presidente de la empresa. Tenemos evidentemente que también al fondo tenemos el Chief Information Officer, el CIO, que es un nuevo CIO, un nuevo responsable de la tecnología que tiene que incorporar, no solo ocuparse, por centrarlo más visualmente, no solo ocuparse de los ERPs, sino de intentar tomar las decisiones adecuadas para incorporar todas las tecnologías que tengan aplicación en su empresa. Tenemos otros directores de talento, de innovación, etcétera, pero también nos está diciendo esto que aquí están algunas, el científico de datos, etcétera, están algunas de las profesiones mejor retribuidas en este mundo, en estos momentos, y que además con muchos puestos de trabajo sin cubrir. Quizás os estáis preguntando, sí, pero estas oportunidades están en otros países. Yo os diría que posiblemente las empresas a las que van a trabajar parte de estas nuevas profesiones están en otros países. Pero eso no quiere decir que no contraten personas en cualquier país donde haya alguien que sepa hacer lo que las empresas necesitan y lo que no encuentran. Esa pelea por el talento
hace que muchas personas estén haciendo teletrabajo desde cualquier país para una empresa que está presente en cualquier parte del mundo y que por lo tanto le da igual que el trabajador experto en alguna de esas materias esté en la oficina central que en cualquier otro país si tiene las competencias y los conocimientos para trabajar para esas empresas. Por lo tanto, cualquier inversión que hagamos cualquiera de nosotros en mejorar nuestras competencias nos lleva a un mercado del trabajo también, un mercado que es global. Bien, voy a hacer una pequeña parada aquí en esta exposición y voy a tratar de contestar algunas preguntas que ya va todo, ya hay bastantes personas que han dejado preguntas y en primer lugar, pues por ejemplo, Paola Isabel Vergara dice, ¿por qué indica que la transformación digital no ha sido bien aplicada a las empresas? Pues indico esto porque las mismas empresas, las mismas asociaciones empresariales, los gobiernos, etcétera, han dicho que después de que estamos hablando, daos cuenta de que estamos hablando de casi 20 años de transformación digital. Empezamos a hablar de la transformación digital a principios del siglo, estamos en el año 20. Y muchas empresas no han avanzado. Muchas empresas han hecho un recorrido pequeño, muchas empresas han dejado los proyectos y eso es porque nos falta, y lo vamos a ver a continuación, nos falta un modelo para trabajar, nos falta la capacidad de establecer planes estratégicos, de mirar a largo plazo y de no fijarnos solo en el marketing o algunas cositas más, ¿verdad? Que solucionan algunas de las carencias de las empresas, pero realmente no han permitido a las empresas conseguir lo que deberían conseguir, que es crecer y asegurar su continuidad en el mundo que nos viene. ¿Vale? Devuelvo los saludos también a las personas que me saludan desde Babahoyo, Bogotá, Quito, Manizales, etc. Ani Borges dice, sin embargo, es necesario implementar sistemas de gestión electrónicos de archivos que son software muy diferentes a los tradicionales, como por ejemplo Drive. Efectivamente, o sea, tienes toda razón, estamos incorporando hoy en día sistemas de archivo que están disponibles no solo para las empresas, ¿verdad?, para manejar toda esa cantidad de datos que movemos, sino que estamos incorporando esos sistemas incluso para el uso personal, ¿no? Paola Isabel Vergara dice, pero es que puede ocurrir que emprende la transformación digital y no adapta sus procedimientos a lo que implica esos cambios. Efectivamente, muchas veces también lo que está sucediendo ahora mismo es que la transformación digital, lo más habitual es que se centre en algunos departamentos, algunas empresas incluso han creído que la transformación digital era simplemente hacer marketing digital y han puesto de director de la transformación digital a el director de marketing, con lo cual, sin tocar otros departamentos. Si solo tocamos marketing y no tocamos producción, y no tocamos comercial y no tocamos distribución, etcétera, pues da igual que digamos que vamos a entregar productos más rápido si después el resto de la empresa no nos funciona. El problema de las empresas es que si bien en el cuerpo humano lo regamos todo con sangre, en las empresas hay que regar toda la empresa con dígitos, que corra por todas las venas de la empresa lo digital. No vale solo que funcione un brazo o una oreja o lo que sea, sino que tiene que funcionar todo el sistema. Las empresas son sistemas, están conectadas con el exterior y por lo tanto tenemos que tener una visión holística de lo que estamos transformando. Bien, vamos a continuar porque seguimos explicando esto también de las limitaciones del Consejo de Transformación Digital. Decíamos que 10, 20 años que llevamos, según cojamos, todavía no han asegurado el éxito a las empresas tradicionales. Hemos escogido ejemplos que nos sirven para llevar a cabo la transformación digital. He oído directivos cuando estaba haciendo consultoría en bancos, en empresas, en empresas de todo tipo, industriales, etcétera, diciendo en las presentaciones donde íbamos a iniciar el proceso de transformación digital, aparecer con unas diapositivas y explicar que quieren ser el Amazon o el Uber del sector, etcétera, etcétera,
con lo cual a algunos trabajadores se les ponían los ojos a platos y les entraba el miedo de nos quedaremos sin trabajo como Google, la empresa ya no querrá tener nadie en su nómina, etcétera, etcétera. Bien, pues debemos pensar además que en este desconocimiento de la transformación digital, algunas empresas con intereses comerciales, como las que venden servicios de marketing, de tecnología, de la nube, de los datos, simplemente han hecho hincapié en sus ventas y no han hecho propuestas globales a estas empresas. La otra cuestión es también que hemos utilizado la transformación digital como una herramienta defensiva para cerrar los huecos que nos estaban creando, las aberturas que nos estaban creando las empresas tradicionales. Si nos robaban clientes por un lado, íbamos a tapar eso, pero realmente no éramos capaces de presentar productos o servicios nuevos, etc. En definitiva, no hemos tenido una estrategia adecuada, ni hemos tenido los objetivos adecuados, ni métodos ni herramientas para trabajar en el concepto de transformación digital. Fijaros, uno de los casos curiosos del fracaso de la transformación digital lo tenemos en nuestro país, en España. El Corte Inglés, los que hayáis estado en España seguro que conocéis el Corte Inglés porque seguro que habéis comprado algo del Corte Inglés. El Corte Inglés tiene una cifra de negocios, en 2019 tenía una cifra de negocios de 15.000 millones de euros. Tenía 90.000 empleados. Por sus tiendas pasan 700 millones de personas. Tiene 11 millones de personas que tienen una tarjeta de crédito del Corte Inglés desde hace muchos años, entre ellos yo mismo. Tiene 1.600 establecimientos en España, 93 grandes superficies, 41 hipercores, que son también tiendas muy grandes, y después un montón de tiendas de todo tipo distribuidas por el país. Y resulta que llega Amazon y el año pasado ha facturado 2.168 millones en comercio electrónico. El Corte Inglés, de una venta de 15.000 millones, solo ha facturado 451 millones de euros en comercio electrónico. Quizás en el Corte Inglés estén pensando que no importa no vender mucho en comercio electrónico, que, bueno, pues 15.000 millones, aunque el Amazon se lleve una parte importante, se lleve 2.000 millones y les quite 1.000 millones de ventas, pues tampoco les afecta mucho. Pero la gente del Corte Inglés creo que está empezando a preguntarse qué pasa cuando compartimos clientes con Amazon. Se lo han preguntado en Estados Unidos y en otros países. Cuando empiezas a compartir clientes y haces análisis de datos, el resultado es el siguiente. Primero tienes un cliente compartido, un cliente que compra pequeñas cosas en comercio electrónico. Segundo, ese cliente va comprando más cosas. Baja tu facturación y sube las del comercio electrónico. Y llega un momento que ese cliente casi se pasa al comercio electrónico y el comercio físico pasa a ser el secundario. Y este es el gran riesgo de de las empresas físicas cuando no hacen frente al comercio electrónico. Esta es la gran amenaza, esta es la gran disrupción a la que se ven sometidos en este campo, pero en otros campos, por ejemplo, en el mundo de la prensa, Google y Facebook han acabado con el mundo de la prensa. No hay un periódico hoy que sea rentable en el mundo. Todos están buscando un modelo de negocio que no han encontrado, que es saber cómo se cobra por leer el periódico a través de Internet. Pero casi nadie quiere pagar. La publicidad se la ha llevado Facebook y se la ha llevado Google, el 80%. No hay respuestas para esto todavía. Y eso es lo que significa, o es por lo que se habla, del fracaso realmente de los procesos de transformación digital. Porque hay que tener una actitud mucho más decidida para realmente ser capaces de hacer frente a esta disrupción. Y esto pasa con estas grandes empresas de las que estoy hablando, pero también pasa con las pymes y las pequeñas empresas. Las empresas hoy deben plantearse ya iniciar el camino de la transformación digital, pero con un destino.
ser empresas digitales. Es decir, ser empresas que sean capaces de competir con los mismos términos, en las mismas condiciones que las empresas plataformas digitales. Y eso no quiere decir que las empresas tradicionales todas tengan que ser plataformas digitales. Seguramente tendrán que tener todas alguna plataforma digital. Seguramente tienen que invertir mucho en analizar datos, etcétera. Pero no pueden copiar simplemente a empresas que han nacido con otra misión y otra función. Y el problema que tienen las empresas es que herramientas tradicionales que utilizábamos hasta ahora, como la cadena de valor de Porter, las 5 fuerzas de Porter, los análisis DAFO, etcétera, o FODA en Latinoamérica, no tienen en cuenta los efectos de red de las plataformas digitales, no tienen en cuenta que ya no podemos hablar solo de cadena de valor, sino que tenemos que hablar de ecosistemas digitales, es decir, Apple no es solo Apple, es miles de empresas que aportan servicios a Apple, a los clientes de Apple a través de los móviles, etcétera, a través de Apple y otros servicios. Microsoft no es solo Microsoft, sino que es Microsoft y 2 millones de empresas que trabajan alrededor de Microsoft viviendo de apoyar el software y la distribución de software de Microsoft. Y la analítica de datos es fundamental para manejar todo esto. Por lo tanto, estamos en un modelo que no se puede resolver dentro de pequeñas reparaciones en ese modelo que está haciendo agua frente a las empresas disruptivas digitales. Claro, algunos seguro que se preguntan, pero ¿por qué tengo yo que ir hacia el camino de empresa digital? Bueno, hemos hecho algún modelo para intentar entender esto, para que cada empresa se pueda responder ella misma. El modelo lo tenéis abajo. Es decir, son una serie de elementos del funcionamiento de una empresa a los que hay que preguntar si se están digitalizando, si hay empresas de las competencias que los están digitalizando, y por lo tanto, si eso está sucediendo, es que tienes un problema si tú no haces lo mismo. Entonces, si tienes clientes que son digitales, que son nativos digitales, y se están peleando por ello alguien de la disrupción, si no avanzas hacia empresa digital, tienes un problema. Si tus productos y servicios están siendo digitalizados por otros y tú no lo haces, tienes un problema. Si no tienes tecnología digital, tienes un problema. Si tu cadena de valor no está digitalizada, tienes otro problema también. Si no tienes modelos de negocio digitales, estás en el mismo caso. Si las plataformas y empresas del sector están llegando a tus clientes, están usando medios digitales para competir, también tienes otro problema. O sea, en muchos casos realmente estás en una situación de urgencia para avanzar en convertirse en una empresa digital. Pero llevo refiriéndome al término concepto de empresa digital un buen rato y todavía no hemos explicado qué es una empresa digital. El término y el concepto de empresa digital todavía está siendo utilizado poquito todavía. Voy a poner 2 ejemplos de España, que ellos mismos se autodenominan empresas digitales. El primer ejemplo es Zara. Zara, el gran distribuidor de ropa y de otros servicios, que tiene 7.000 tiendas en el mundo, que domina toda la cadena desde el diseño, la producción, la distribución y la venta, y que todo esto lo ha hecho manejando desde el principio, desde que su propietario, Amancio Prada, era un pequeño señor que confeccionaba batas para señoras y que las vendía a comercios de los alrededores de su ciudad, llamaba todos los días para saber si habían vendido batas y cuántas más batas iban a utilizar. Es decir, el inicio de Zara, no solo hay un modelo de negocio rápido de atención al cliente, de crear en función de la demanda más que de la oferta, sino hay un modelo de manejar los datos de manera rudimentaria al inicio
a través del teléfono, pero manejando datos y tomando decisiones en función de datos. Y este es uno de los grandes principios de las empresas digitales, tanto las plataformas de cualquier empresas. Zara hoy ha digitalizado todo su proceso productivo. Ha digitalizado hasta cada una de las prendas que vende, o de los zapatos, o de los cuando vende utensilios de cocina o de cualquier otra cosa para el hogar. Todo lleva un pequeño chip de radiofrecuencia, de identificación por radiofrecuencia. Un pequeño chip que dice que eso se ha producido en una fábrica, está en el almacén pendiente de ser embarcado para un avión o para un autobús o para un camión, y que cuando pasa el avión o suba un camión, ese chip va a ser leído automáticamente sin hacer nada, va a informar al sistema de que se está volando, está trasladándose, está siendo distribuido. Cuando llega a una tienda, van a meterlo al almacén de la tienda y va a pasar al inventario del almacén de la tienda. Cuando la directora del almacén de la tienda vaya sacando las prendas poquito a poco para que tengamos la sensación de que se acaban, ¿verdad? Y que no hay más, le va a llegar a su móvil el movimiento y va a pasar el inventario de almacén al inventario de almacén o bodega, como decís vosotros, va a pasar al inventario de tienda, y ya cuando se ha vendido, ha salido fuera, ya no está en inventario, es un ingreso. Y esa información va a volver a llegar a una ciudad que se llama La Coruña, en el norte de España, ¿verdad? Y va a indicar qué productos hay que seguir fabricando en tiempo real. Y esto es utilizar los datos, y esto es Zara, y esto es digital. A raíz de lo que ha sucedido estos últimos 3 meses, Zara ha dicho que va a dar el último paso para hacer ya su empresa totalmente digital. Y es que va a llevar a cabo una estrategia donde va a fusionar todo su comercio electrónico y las tiendas. Es decir, van a funcionar, todas las tiendas van a funcionar para vender y para recoger ropa, prendas, volver a cambiarlas, entregarlas, etcétera, como un elemento de distribución. Va a cerrar tiendas pequeñas que no pueden cumplir con estos requisitos y va a cambiarlas por tiendas mayores para realmente digitalizar todo su proceso productivo y de relación con el cliente. Tenemos otro ejemplo más, para no alargar mucho, que es el BBVA, un banco no muy grande de España, un banco con 20 millones de clientes, que no son muchos, que está recibiendo durante los 3 últimos años el premio a la mejor app de banca digital, y que le ha hecho crecer, le ha hecho mejorar sus beneficios y, sobre todo, ha hecho posible que no tenga que tener pánico, que era lo que tenía hace 5 años, según su presidente, a que Google, Amazon y otras empresas de plataforma digital se metiesen, Facebook, se metiesen a hacer funciones de banco. Por lo tanto, ha convertido el BBVA en una empresa digital para poder competir, manteniendo su negocio bancario, poder competir con estas otras empresas que tratan de ampliar su negocio a lo digital. Por lo tanto, el concepto de empresa digital, no hay un modelo cerrado, lo mismo que lo hay para la empresa tradicional, no hay un modelo tampoco lo tienen las plataformas digitales, cambian de unas a otras, y con empresa digital pasa exactamente lo mismo, pero detrás de ello hay todo el interés por digitalizar todas las actividades, recoger datos y explotar los datos para estar relacionándose con los clientes. Tener plataformas que generen la economía de escala, tener una visión de que las empresas deben fabricar más sobre demanda más que ofertar, tener una visión de que tienen que crear ecosistemas con externalidades de red y abrirse a colaboraciones externas, que tienen que conseguir que los clientes lo reconozcan, que sus productos y servicios están entre las mejores opciones de compra. En definitiva, tiene que crear arquitecturas tecnológicas, tiene que cambiar la organización, tiene que volverse ágil, tiene que incorporar la cultura digital y tiene que
conseguir que su empresa no sea una empresa amenazada por el futuro, sino que sea una empresa que siga obteniendo crecimientos, rentabilidad por encima de la media del sector y que ha creado las condiciones para competir en el futuro, no teniendo que estar mirando al pasado, que es lo que les ha pasado a muchas empresas que simplemente han trabajado en la transformación digital. Bien, he insistido en que para llevar las empresas hacia la transformación digital necesitamos un modelo, necesitamos herramientas de trabajo, etc. Hay muy pocos modelos ahora mismo en el mercado o conocidos que podamos utilizar para hacer este camino, tanto en la transformación digital como en esa transformación que nosotros defendemos desde el Instituto de Talento y Empresa Digital, esa transformación que nos lleva a ser empresas digitales. Y bueno, fruto del trabajo de consultoría con más de 100 empresas desde los últimos 5 años, hemos ido desarrollando un modelo y esta es la versión que tenemos de 2002, perdón, del año 2020. Un modelo donde trabajamos con 5 ejes y 20 pilares que nos guían tal como debemos hacer la transformación digital, qué cosas tenemos que hacer en cada uno de los ejes, cómo tenemos que ver el eje de liderazgo, cómo liderar la empresa para crear una estrategia digital, para incorporar modelos de negocio, para desarrollar ecosistemas de gestión y para hacer analítica del negocio, inteligencia de negocio. Cómo los clientes tenemos que considerarlos como sus características, tenemos que considerar que los clientes quieren, algunos de ellos, comercio electrónico y omnicanalidad, tenemos que desarrollar su experiencia de cliente y tenemos que crear marketing digital, usar los CRMs, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, una vez que vamos tocando cada uno de los ejes, tenemos que tener en cuenta que cuando actuamos en un lugar determinado, tenemos que ver y cruzar en diagonal, arriba, abajo, etcétera, todas las posibilidades de impacto que pueden tener las decisiones que hagamos en cualquier de los pilares. Porque, como decía antes, tenemos que considerar la empresa como un sistema interconectado, tanto interna como externamente, y tener una visión holística para tomar decisiones que nos permitan avanzar y que realmente no sigamos manteniendo esos departamentos que se pelean entre sí, que están cerrados, que no tienen en cuenta lo que hacen los demás, que no tienen información, etcétera, con lo cual la empresa, en vez de una empresa tenemos varias, ¿verdad? Y además varias en una situación de confusión porque no sabemos bien hacia dónde ir. Hace falta un liderazgo, una estrategia y un trabajo de largo plazo teniendo en cuenta todas las condiciones que debemos tener. Este modelo no se limita simplemente a un mapa. Es un modelo que tiene un montón de documentación detrás, explicativa del mismo, un modelo que está probado y testado con empresas. Por ejemplo, aquí estamos hace 3 años discutiendo el futuro de Renfe. Renfe es la empresa de transporte por ferrocarril de España. Aquí están los directivos de Renfe haciendo el plan estratégico, trabajando con el modelo que nosotros teníamos en aquel momento, ¿verdad? Y planificando cómo tomando decisiones sobre Renfe. Una de las grandes decisiones, por ejemplo, fue que había que comunicar todas las estaciones, todos los trenes, etcétera, dar mucha más información a los viajeros, permitir el acceso, potenciar más todavía la alta velocidad, etcétera, etcétera. Y hoy Renfe tiene un montón de trenes que viajan a 300 kilómetros por hora y tiene la red de fibra óptica más importante de España. Por ejemplo, son algunos de los resultados de esa estrategia digital para digitalizar y tener información de todo lo que sucede en la compañía. Bien, vamos a hacer otro
pequeña revisión de las preguntas que habéis hecho, ¿verdad? Tenemos preguntas de Denise Abanto. Dice, ¿por qué las universidades no se anticipan a una educación virtualizada para generar las competencias de las personas para incorporarse a las empresas digitales? Bien, excelente pregunta, Denise. Tengo que decirte que nosotros hemos duplicado el modelo de empresa digital y estamos hablando ahora de un modelo de universidad digital. Si estás atento, en las próximas semanas saldremos a explicar nuestra oferta formativa y de consultoría también para las universidades, porque llevamos ya trabajando en algunos países como El Salvador en desarrollar empresas, en desarrollar universidades digitales. Bien, no quiero cambiar el tema y irme a las universidades, pero tienes toda la razón del mundo. Tenemos un problema con las universidades y hay que resolverlo, y es que tienen que cambiar sus currículum, tienen que cambiar las titulaciones que imparten, etc. Dice Luis Alberto que también las empresas tienen miedo a la inversión, que para este salto, que piensan que si requiere una inversión pueden fallar y que por eso no invierten. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? El miedo siempre está presente en todas las decisiones que tenemos que tomar, pero hay que poner en la balanza dos miedos. Uno es, si invierto puedo equivocarme, si no me asesoro bien puedo equivocarme, si no tomo bien las decisiones puedo equivocarme. El otro miedo es que si no hago nada ya me estoy equivocando, y entonces las consecuencias también van a ser muy complejas, ¿no? Pero sí es verdad que forma parte del comportamiento humano y que la transformación digital o el camino hacia la empresa digital es un camino complejo. Ani Borges dice, desde las ciencias de la información, ¿cómo ve el panorama de las bibliotecas y los archivos empresariales? Pues lo mismo, Ani. Digitalización y digitalización. No podemos tener una de las grandes consecuencias de la digitalización es que tenemos mucha más información, que manejamos mucha más información y tenemos que archivarla de manera adecuada para que podamos acceder al trabajo que nos lleva a organizar esa información, manejarla, ponerla a disposición de la gente, etcétera. Y bueno, hay mucho que hacer desde las aplicaciones de software que hay para bibliotecas y otros archivos. Daniel Acerón, ¿por qué motivo crees que las universidades quedaron retrasadas respecto a que las mismas empresas de universidades profesionales? Bueno, pues el retraso de las universidades se debe hasta pues, el mismo problema que las empresas, que hasta ahora no se han sentido lo suficientemente presionadas, y se ha repetido la investigación que se está haciendo, es redundante muchas veces y muy poco ligada y sin una perspectiva y una visión global. Si realmente en las universidades empezásemos a ver el mundo desde esa perspectiva que os decía anteriormente, cuarta revolución industrial, economía digital y competencias que necesitamos, seguramente estaríamos consiguiendo resultados mucho mejores, pero tenemos que avanzar también en explicar esto. Frank Cardona, la educación desde la básica hasta la media debe repensarse, efectivamente, debe repensarse la formación desde los niños. Pero no solo debe repensarse, sino que los niños ya se están formando ellos solos de manera diferente. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es con los clientes digitales que no los entendemos. Uno de los grandes problemas que tenemos en la educación es que los alumnos se aburren en clase porque los ponen a escuchar nada más, etcétera, cuando son capaces de aportar, buscar información, etcétera. Es un problema no solo de currículum educativo, sino del modelo educativo que tiene que cambiar también radicalmente. Chris Pinilla, con generar e incentivar la cultura en transformación digital en una empresa muy tradicional. No entiendo muy bien, si me lo quieres aclarar más, Chris. Aporta Guillermo González, excelente presentación, contenidos pertinentes y aplicables a nuestro contexto. Gracias, Guillermo. Van 53 minutos, me dice el productor. Pregunta Juan Carlos Peralta, ¿el modelo es para una empresa netamente digital? No todas las empresas operan un solo esquema de atención, las empresas son mixtas, totalmente diferentes canales de atención. De nada sirve realizar transferencias. Claro que el objetivo principal es el cliente. Evidentemente, tiene mucha razón Carlos Peralta
Juan Carlos Peralta cuando nos dice que no tiene nada, que si no se tiene claro que el principal objetivo es el cliente, no haremos nada. Bien, pues vamos a por los clientes, vamos a ver qué pasa con los clientes. Volvemos a coger el modelo y vamos a ver que nosotros estamos planteando un diplomado para entender lo que está pasando en el mundo digital. Estamos planteando soluciones para que se pueda aprender y adquirir competencias para llevar a cabo la transformación digital, porque el mejor remedio para la transformación digital o para el camino hacia la empresa digital es que haya personas, las empresas, a nivel de directivos, a todos los niveles, que puedan contribuir a llevar y dirigir ese proceso. Entonces, estamos planteando un diplomado en transformación digital que tiene 20 semanas de duración, tiene cada módulo de los que se dan, que son 10 módulos, duran 2 semanas y requiere una dedicación quincenal de 14 horas. Se trabajan sobre 10 competencias digitales. El estudio en plataforma requiere de 8 horas cada quincena y una de las cosas más importantes es que estamos haciendo un modelo de formación virtual, pero también un modelo donde estamos incorporando talleres, los mismos talleres que hemos hecho con las empresas, con esas 100 empresas, estamos incorporándolas en este curso para que sea en este diplomado, para que sea un diplomado totalmente práctico, con trabajo en grupos prácticos, donde estaremos haciendo 2 horas de taller virtual y los alumnos los estudiantes deberán trabajar 4 horas en grupo para resolver esos casos prácticos que trabajamos en cada taller, que están relacionados con esas 10 competencias que vamos a trabajar. Es decir, es un diplomado planteado con la participación, el trabajo colaborativo de la gente y para realmente entrar en materia en las necesidades de competencias que se requieren para trabajar y para transformar empresas. Algunas de las cosas que vais a saber hacer al terminar de hacer este diplomado, pues liderar la empresa de transformación, la estrategia de transformación en una empresa digital, implantar el comercio electrónico para clientes digitales, desarrollar la experiencia de cliente y desarrollar el marketing digital. Es decir, aquí están algunos elementos que nos decía un compañero vuestro anteriormente, el cliente en el centro, la experiencia del cliente en el centro. Entender qué clientes tenemos y cómo debemos desarrollar, cómo debemos innovar en productos y servicios digitales. Es decir, no vale solo hacer marketing. Los jóvenes han aprendido que las cosas se pueden manejar desde el móvil y los activos digitales quieren manejar todas sus cosas desde el móvil y podemos manejar muchas cosas. Un coche podemos tenerlo controlado desde el móvil. Resulta que el aspirador de casa lo podemos controlar desde el móvil. Hay muchas cosas que podemos controlar y por lo tanto hay que cambiar productos y digitalizar productos. No vale solo con hacer publicidad y marketing digital. Tenemos que desplegar la arquitectura empresarial y las plataformas tecnológicas. Vamos a aprender cómo se hace eso con casos prácticos. Tenemos que aplicar tecnologías habilitadoras, es decir, aquellas tecnologías que valen para cambiar los productos. Tenemos que recoger los datos de esos cambios que hagamos de esos productos sabiendo utilizar Big Data, etc. Estas son 6 competencias, no he puesto las 10 para no alargarme mucho. Los talleres, en el taller 1 hacemos aplicación del modelo de empresa digital, en el taller me he saltado uno, el 2 me lo he saltado, perdón. En el 3 implantamos el comercio electrónico, en el 4 implantamos estrategia de móvil marketing, en el 5 desarrollo de banca digital, en el 6 digitalización de operaciones, en el 7 diseñamos plataformas tecnológicas, en el 8 preparamos datos para analítica, en el 9 desarrollamos un proyecto con Scrum, un método ágil de trabajo, y en el 10 hacemos analítica de empleados con HR Analytics, que volveré sobre este tema un poco más adelante. Fijaros, el modelo, como os decía antes, no es solo un mapa, sino que son todo un montón de instrucciones, etc. En el modelo vamos descomponiéndolo por ejes y por pilares, vamos viendo las instrucciones que hay que hacer. En el diplomado vais a encontrar
por cada una de las competencias que vamos a estudiar vais a encontrar 40 o 50 páginas de información de cómo se trabaja eso, cómo se hace, a dónde hay que ir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, os pongo algunos de los ejemplos que van a aparecer durante el curso y que están dentro del modelo. Por ejemplo, cómo desarrollamos ecosistemas digitales y por qué. Fijaros, un ecosistema digital es el de Movistar en España, ¿no? La empresa de telefonía de España, que era una empresa de telefonía, pero que hoy hace televisión, da productos y servicios, retransmite la liga de fútbol, hace programas infantiles, documentales, emite programación de todo tipo, genera contenidos, produce series, etc. Y todo esto no lo hace evidentemente la empresa de Telefónica de antes, sino que se ha creado todo un ecosistema donde ella es el impulsor de ese ecosistema, donde hay proveedores de tecnología que no son directamente de Telefónica, donde hay colaboradores que instalan los servicios que se venden, donde hay colaboradores que añaden productos y servicios, es decir, hay más de 2.000, 3.000 empresas que están trabajando hoy con Telefónica en un concepto de ecosistema y con modelos de negocio totalmente diferentes. Es uno de los grandes líderes también de la transformación digital en España, esta empresa. En el eje 2, decía antes uno de vuestros compañeros, hay que poner al cliente en el centro, efectivamente. Hay que poner al cliente y lo primero que tenemos que para eso es adaptar la empresa a los hábitos de compra y pago de los clientes digitales y desarrollar nuevos mercados digitales. Tenemos que ser capaz de servir al cliente por el comercio electrónico, por el comercio físico, de manera omnicanal, que es lo que está diciéndonos Zara. Nosotros queremos que el cliente compre por donde quiera. Puede empezar la compra por teléfono, puede después seguir hablando con el teléfono, hablará con un call center, después puede aparecer en una tienda y probarse la ropa, después puede irse a su casa y pedirla a través del comercio electrónico, puede querer devolver la ropa en la tienda, etcétera. Es decir, el cliente no tenemos por qué obligarle a que haga las cosas solo por un canal. El cliente tiene que decidir lo que quiere hacer en cada momento y eso es lo que se llama omnicanalidad. Tenemos que crear la experiencia del cliente, tenemos que saber manejar los datos a través de un CRM para estar en las redes sociales, para atenderle, para dialogar con él, etcétera, ¿no? Pero fijaros, una de las cosas más importantes que tenemos que saber de los clientes es algo obvio y que muchas veces ni siquiera sabemos y que tiene una importancia tremenda porque muchos clientes se nos marchan y a pesar de eso no avanzamos en la transformación digital, no avanzamos en tomar decisiones, tenemos miedo porque no sabemos dónde está el verdadero problema. Y el problema está en los datos. Y estos datos no son datos difíciles de conseguir, son datos del DANE, de vuestra institución que lleva la estadística en el país. Simplemente he cogido el formato que hemos utilizado en España y me he ido a coger los datos de Colombia. Y resulta que vosotros tenéis ahora 49 millones de habitantes en el país, que vais a crecer hasta 52 en el año 2003, según las previsiones del DANE, que tenéis generaciones de 70 años en adelante, tenéis casi 3 millones de personas, pero que dentro de poco solo vais a tener de 80 años en adelante. Estos señores van a tener 80 y se van a quedar, por lo tanto, en 1142, se van a ir muriendo, eso es la realidad, como también voy a morir yo, ¿verdad? Tenemos los baby boomers, a generación a la que pertenezco, que tiene 8 millones de habitantes, pero va a ir descendiendo y va a pasar a 6 en el 2023, son previsiones del DANE. Tenemos la generación X, que son 9 millones, pero van a ser 7, y tenemos al final pues la generación millennials y la generación Z. En total 27 millones de personas que tienen como mucho ahora 34 años y que dentro de poco van a tener entre 33 y 44 años, ¿verdad? Y que van a seguir creciendo. En definitiva, tenemos que ahora mismo hay en 2019 57% de la población de Colombia es
nativa digital, es decir, ha nacido en la época ya de la digitalización y que en año 2023 será el 62%. Y tenemos que eso va a ir creciendo continuamente, progresando, mientras los más mayores se mueren. ¿Vale? ¿Y eso qué quiere decir? Que cada año tenéis 1 millón nuevo de nativos digitales. ¿Qué quiere decir? Que aquellas empresas que no sean capaces de atender a los nativos digitales no tienen futuro, simplemente. Y los nativos digitales, lógicamente, quieren productos y servicios digitales. Y no hay elección. No hay elección. Es decir, o vamos a donde están nuestros clientes o nos quedaremos sin clientes. Y eso es el problema que está pasando con el Corte Inglés y con otras empresas, que los clientes digitales se van a quien les ofrece cosas adecuadas a sus características y a lo que piensan sobre cómo comprar, cómo vender, cómo comprar, cómo pagar, etcétera, etcétera. Bien, en el eje 3 tenemos, por lo tanto, que pensar en la innovación de productos y servicios digitales, las grandes oportunidades que eso representa. Vamos a ver un ejemplo, o ver algunos ejemplos. La banca tiene que ser banca móvil. En la cocina vamos a tener robots de cocina, tipo humanoides o simplemente tipo ollas que cocinan, ¿verdad? Pero que, como en este caso, llevan pegado ahí una ruedecita abajo, ahí, ¿verdad? Una pastilla, que cada pastilla de estas tiene 100 y pico recetas y que se programa en una pantalla y se le dice la receta no sé qué más y va pidiendo las cosas que hay que meter y hasta yo soy capaz de cocinar con esa robot. Maletas que llevan RFDI para estar identificadas, para que no las perdamos por los aeropuertos, para que no las pierdan las líneas aéreas, para saber lo que llevamos dentro. Podemos decirle ponerle 20 tarjetitas de RFDI a 20 cosas que queremos llevar cuando viajamos, de trabajo, de ropa, etcétera, y nos va a decir si está o no dentro. Tenemos robots para segar la hierba, etcétera. Tenemos ciudades inteligentes, tenemos coches sin conductor, tenemos medicina sin pincharnos, ¿verdad? Para controlar el azúcar, para la tensión, muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, realmente los nativos digitales lo que quieren son este tipo de productos y servicios. Si no hacemos transformación digital, si no vamos a empresa digital, si no vamos a dar los servicios y servicios que quieren, pues nos vamos a quedar sin clientes. Esta es la dura realidad. Y por lo tanto, este es uno de los focos fundamentales que tenemos que tener en cuenta, la innovación en productos y servicios en las empresas. Esto no está claro en general para nadie, está tan poco claro, por ejemplo, como que las maletas inteligentes las está fabricando gente que no son del sector de las maletas, los robots de cocina los está fabricando gente que no son no estaban antes en este sector, las máquinas de segar, segar el césped lo está haciendo otros, etcétera. Y fijaros, esto no tiene grandes complejidades. No tiene grandes complejidades. Todos están respondiendo a un mismo modelo. A seguir haciendo o respondiendo a necesidades de siempre, cogiendo productos de siempre, añadiéndoles tecnología y digitalizándolos. O sea, producto tradicional más tecnología igual a producto inteligente. Servicio tradicional más tecnología igual a servicio inteligente. Y todo el mundo puede pensar en su empresa qué puede hacer mañana a este nivel. Y uno de los grandes problemas de la transformación digital es que no han hecho clic con esta forma de pensar, no han hecho clic con la forma de pensar en digital, con la cultura digital. Si nos vamos al eje 4, tenemos todo el tema de las plataformas tecnológicas, análisis de datos, etc. Aquí volvemos a tener que en plataformas digitales tenemos servicios heredados, que son los ERPs de siempre, y tenemos que ser capaces de irnos a incorporar todas las tecnologías emergentes para digitalizar la empresa. Tenemos que dar una prioridad enorme a la analítica de datos, de Big Data y de datos que no son Big Data, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que tenemos datos estructurados que son fáciles de analizar. Por ejemplo, en recursos humanos
tenemos los datos de número de empleados, fichas, retribuciones, antigüedad, etc. Estos datos son sencillos, son internos, es decir, están a nuestra disposición siempre en nuestros servidores, y aparte de esto son fáciles de analizar porque están estructurados, es decir, están en bases de datos relacionales o bases de datos similares que podemos recopilar fácilmente, limpiar, etcétera, y utilizarlas. Lo difícil es trabajar con datos no estructurados y que son externos. Datos que, por ejemplo, queremos coger de afuera de la empresa, de las redes sociales, de otras informaciones, de tecnologías como Internet de las Cosas, de tecnologías que tienen que ver con la inteligencia artificial, etcétera, y que esos datos, aparte de ser externos, no son estructurados, son datos que no se pueden tratar en bases de datos tradicionales. Pueden ser archivos de texto, alfanuméricos, documentos, correos electrónicos, conversaciones de redes sociales, de sensores, de Internet, como decíamos, etc. Bien, pero resulta que los datos son el principal valor que tienen las plataformas digitales y que les permite conocer mejor a los clientes, responder a tiempo, entregar productos, distribuir, etc. ¿Qué hay que hacer con los datos? Tenemos que buscar las fuentes de datos adecuadas, las que sirvan para atender mejor a los clientes. Tenemos que hacer lo que se llaman los procesos de ETL, que es aquellos procesos de recolección, limpieza y carga en los data warehouse, en los data marts, en cualquier tipo de almacén de datos. Y después tenemos que pasar a la fase de explotación de análisis, de explotación de datos, es decir, recurrir a la analítica para obtener la información de estos datos. Pero fijaros, no siempre vamos a tener que ir a tratar los datos como Big Data. Y hago hincapié en esto porque, como yo no vendo Big Data ni ningún equipo determinado, ni hago publicidad ni ninguna de estas cosas, pues digo, podemos analizar datos y no tenemos que recurrir a una infraestructura de Big Data que es costosa y compleja. Hay muchos datos que no reúnen las características que tienen los Big Data, que no solo son grandes datos, no solo son muchos datos, sino que consideramos que son Big Data cuando el volumen evidentemente es muy alto, ¿no? Cuando, aparte de ser muchos y tener ese volumen alto, aparte de eso, tienen una velocidad tremenda, se mueven a una velocidad tremenda, tienen un ciclo de vida muy corto. Estos son los de las redes sociales, por ejemplo. Los datos que no capturamos al momento, enseguida los vamos a perder, no vamos a tener oportunidad de volver a recogerlos, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de cogerlos, absorberlos y meterlos en un sistema ya para trabajar con ellos. Y esto es costoso. Los datos que, además, que son Big Data, son datos que tienen mucha variedad. Es decir, se recogen de fuentes diferentes, no solo cogemos de Big Data, perdón, de las redes sociales, sino que cogemos de sensores, de la ropa, de otras naturalezas, y por lo tanto esa variedad nos hace que sea más complejo también hacer los mismos procesos que decíamos antes de ETL. Los datos evidentemente tienen que ser veraces y tienen que tener un valor para lo que vamos a hacer, pero fundamentalmente, si no reúnen las tres condiciones, las tres Vs primeras de volumen, velocidad y variedad, nosotros podemos trabajar con datos con herramientas bastante sencillas y bastante baratas, sin coste incluso. Y esto da un gran valor a nuestras empresas y muchas veces no lo estamos haciendo porque pensamos que todo es Big Data y que eso no está al alcance de nuestras empresas, que a veces son pequeñas. Tenemos que conocer para ello algo de analítica. Tenemos que conocer y saber qué analítica queremos hacer. Simplemente queremos hacer analítica descriptiva, es decir, lo que ha pasado hasta ahora, los datos históricos. Eso nos va a servir para empezar a entender las relaciones que hay entre lo que hacemos, los productos que vendemos, los clientes que tenemos, etcétera, ¿verdad? Pero nos hablará simplemente de lo que ha pasado. Si queremos ya ir a analítica predictiva, debemos utilizar técnicas de matemáticas avanzadas para predecir cómo serán los datos, los patrones, etcétera. Y aquí estamos en otro nivel de pensamiento y en otro nivel de conocimiento, ¿verdad? Que está
bastante relacionado ya con algo que llamamos científicos de datos. Pero también veremos que hay personas que pueden hacer este trabajo sin ser científicos de datos. Y después tenemos la analítica que casi no se hace, que es la analítica prescriptiva, que utiliza algoritmos, sistemas, etcétera. Es decir, muy pocas empresas están todavía a este nivel, ¿verdad? Y que lo que se quiere es optimizar recursos, aumentar eficiencias operativas e incluso que los propios algoritmos tomen decisiones por sí mismos. Es decir, tenemos que primero saber qué datos tenemos que saber algo de analítica, ¿verdad? Y tenemos que buscar después con qué analizar los datos. Y fijaros, si los datos no son Big Data, tenemos herramientas de análisis de datos como Power BI de Microsoft, que es una herramienta de visualización y análisis de datos, que nos permite hacer analítica de datos, que el coste de usar la herramienta de Microsoft Power BI es cero. Es cero. Es decir, hay versiones con bastante potencia que nos permitirían aprender muchas cosas y saber muchas cosas de la empresa, pero sobre todo aprender a hacer los primeros pasos en la analítica, ¿verdad? Y que no cuesta nada porque podemos descargar gratuitamente estas aplicaciones. Aplicación que absorbe datos de bases de datos, que absorbe datos de base de datos de Excel, pero que nos facilita enormemente el trabajo de hacer explotación de datos, de hacer analítica de datos, de distribuir esta analítica, de compartirla a través de los móviles, etcétera. Ahora, claro, si queremos compartirla, entonces sí hay que pagar. Pero este precio, la buena noticia es que este precio es muy barato. Y es que un usuario de Power BI puede costar 10 euros o $10, quizás en Latinoamérica. Y podemos tener unos cuantos operarios que trabajen con Power BI en la empresa y estén introduciendo la cultura de datos, es decir, la cultura digital. Pero bueno, tenía esto un poco desorganizado, vuelvo un paso atrás y me pego un breve repaso al eje 5, que es el último del modelo, donde hablamos de la organización y los empleados, las competencias que tienen que tener para interactuar con clientes digitales. La primera reflexión es elemental, es decir, si no tenemos empleados digitales, no podemos trabajar con clientes digitales, no se van a entender. Necesitamos una cultura de organización digital, necesitamos trabajar de manera ágil para responder a los clientes, necesitamos que la gente tenga competencias digitales y una de las cosas que podemos hacer para gestionar todas estas necesidades que vamos a tener en la organización y en la gestión de los empleados es usar, incluso para gestionar el talento, HR Analytics también con la herramienta que os decía antes de todo. Hemos hablado de competencias y estoy ya terminando. Hemos hablado de competencias digitales y competencias para trabajar en la empresa digital. Cuando hablamos de competencias, nos referimos a que hay que saber trabajar en trabajos que están apareciendo, que son nuevos trabajos, nuevas profesiones, nuevas ocupaciones, que no están escritas, no están en las listas a veces de nuevas profesiones, pero este señor trabaja en una empresa que se llama Ferrovial, se llama Javier, y es topógrafo. Es decir, se dedicaba anteriormente a levantar los estados topográficos. Esta empresa Ferrovial se dedica a hacer las líneas ferroviarias del país, en nuestro país, pero también la Megameca, por ejemplo. Se dedica a gestionar, desarrollar todo el proyecto de poner en marcha un aeropuerto, por ejemplo, gestionarlo posteriormente, hace autopistas, hace carreteras, hace grandes infraestructuras, puertos, etc. Bueno, todo ello necesita un montón de información fotográfica en muchos casos, y antes se recurría a aviones, se recurría a helicópteros, etc. Y ahora Javier, pues, tiene aquí su dron, que es lo que utiliza para hacer su trabajo. Y recoge las fotografías que necesita para, antes de que van a licitar un proyecto, y después sigue usando el dron para
hacer el control de calidad, para medir los metros que se ha avanzado la autopista, etcétera, etcétera. Es decir, ha tenido un cambio sustancial en su forma de trabajar y eso es a las competencias que creo que debemos prestar atención, porque en cada empresa pueden salir competencias que no van a estar en ningún listado. Por lo tanto, tenemos que saber identificar esas competencias, tener un método para identificar qué competencias vamos a necesitar en cada empresa concreta. Competencias que requieren a veces formaciones de base muy parecidas, pero que después se especializan en cada caso. Y este es el gran déficit que nos vamos a encontrar en el futuro en términos de competencias. Fijaros, una de las cosas que nos aporta el modelo de empresa digital es que ya hemos hecho el diagnóstico con el trabajo que hemos hecho en todas las empresas que hemos trabajado hasta ahora para formación, para consultoría, etcétera. Ya hemos hecho hasta 40 competencias tenemos definidas que están organizadas, si os fijáis, a través de los ejes y de los pilares de una empresa digital. No está la de Javier, la competencia de Javier, pero ya digo que hay competencias específicas. Aquí tenemos las que son más comunes para todas las empresas, pero hay competencias que hay que identificar en cada empresa concreta utilizando una metodología concreta que también se aprende a trabajar con ella en el diplomado que vamos a hacer. Los temas que estoy planteando son temas que están en todo tipo de empresas. Lo digital está en los bancos también, lo digital está en los departamentos de formación de todo tipo de empresas. La pelea por el talento es tremenda y las empresas están empezando a gestionar el talento, identificando con esta diapo que tenemos aquí ahora adelante, la hemos confeccionado conjuntamente con el Banco Santander para tener un mapa de trabajo en el banco de cómo llevar a cabo un plan de transformación de las competencias y una estrategia digital de recursos humanos a 5 años. Esto es caminar hacia una empresa digital. Bueno, lo de gestionar el talento ya lo vimos antes y ya con esto termino con una reflexión. Después contesto vuestras preguntas, si hay alguna más todavía las contestaré. Termino con una reflexión que me parece de interés. Y es que el camino hacia la empresa digital es complejo. Las empresas no han recibido mucha ayuda de las grandes multinacionales, de las grandes empresas de plataforma digital, porque no tienen ningún interés que conozcan en detalle cómo abordar el tema de la transformación digital, o cómo abordar ese camino hacia empresas digitales. Lo que tienen interés es venderles marketing, servicios, etcétera, ¿verdad? Entonces, debemos tener eso en cuenta. Los que vivimos en países que somos periféricos a los centros de poder digitales, como son Estados Unidos y China, debemos tener en cuenta que nuestras empresas están sufriendo por esto también, que es complejo, que tenemos que presionarles para que cambien, que tenemos que ayudarles, que tenemos que aprender nosotros para contribuir a cambiar y que debemos durante un tiempo todavía dar un periodo de confianza, de oportunidad a las empresas de nuestros países para que pasen de empresas tradicionales a empresas digitales. Nos gusta el comercio electrónico, pero seguramente a veces vamos a encontrar donde comprar cosas fuera de Amazon, etc. Nos gusta productos y servicios digitales. Nos apetece comprar rápido, nos apetecen muchas cosas, pero creo que debemos pensar en el futuro de nuestro país y en nuestro propio. Y eso requiere un periodo de tiempo, lo cual no quiere decir que tenemos que seguir comprando aquellas empresas que no tienen ninguna actitud de cambio. Pero aquellas empresas que tienen alguna actitud de cambio, démosles un poco de tiempo. Fijaros, como podéis imaginar, yo tengo la obligación de leer muchos libros al año para estar informado y podría comprar los libros siempre en Amazon. No he comprado nunca nada en Amazon. Compro en una tienda física
que ha pasado al comercio electrónico después también, que se llama La Casa del Libro en España, que os tengo que confesar que era insoportable comprarles algo, porque no llegaba, me cobraban, no me lo entregaban, tardaba 15 días, un desastre. Pero sin embargo estoy hablando del pasado. Hoy La Casa del Libro, después de 3 tiendas diferentes diseñadas, de montar una logística mucho mejor, etcétera, hoy la tienda del libro creo que atiende exactamente igual que Amazon en España. Y estoy dejando el dinero en una empresa del país, estoy manteniendo el empleo en el país y estoy contribuyendo a que otra gente aprenda también con La Casa del Libro a hacer empresas digitales. Con esta reflexión termino la explicación. Voy a contestar a vuestras preguntas, no sin antes deciros que creo que vais a poder tenerla a disposición la presentación. Si no, en todo caso, aquellos que estéis interesados en recibir información sobre el diplomado, tenéis ahí el correo electrónico formacion.ejecutiva@udecatalunya.edu.co. Y para aquellos que estéis en empresas y que queréis y tendráis interés en que os informemos cómo trabajamos en proyectos de investigación, en proyectos de consultoría, en desarrollar empresa digital directamente en las empresas, tenéis el correo también del departamento al que yo pertenezco, que es el departamento o el vicerrectorado de investigación en la universidad, que es investigación@udecatalunya.edu.com. Muchas gracias por la atención hasta estos momentos, pero de todas maneras voy a intentar contestar algunas de vuestras preguntas y todavía si hay alguna más, pues creo que también puedo hacerlo. Vamos a ver lo que tenemos por aquí. Bastantes cosas. Pregunta José Paredes si el proceso es muy acelerado, pero requiere mucho compromiso para el cambio a digital. Según las profesiones digitales requeridas, ¿cuáles son los perfiles de puestos para ello? Vale, los procesos de transformación digital pueden ser acelerados, pero los procesos de transformación digital a veces son largos, sobre todo hacia empresa digital. Os voy a poner un ejemplo. General Electric lleva 20 años haciendo transformación digital. 20 años que empezó la transformación digital. Y todavía está en camino. Pero en ese cambio, en esa transformación han hecho cosas muy importantes. Por ejemplo, ahora hay muchos más informáticos en plantilla que ingenieros. Antes solo fabricaban productos para venderlos. Ahora han cambiado el modelo del negocio y no solo fabrican cosas, sino que fabrican cosas que después entregan a los usuarios en un régimen de SaaS, que es de pago por uso. Y el pago por uso se refiere, en este caso, por ejemplo, a los motores de aviones. Los motores de aviones están en renting y pagan por uso. Pero se refiere también la transformación digital a que esos motores llevan algunos más de 200 sensores que están informando a General Electric de cómo va funcionando el motor, si tiene algún problema, etcétera, para que en el momento dado puedan, cuando esté aterrizando un avión, estén ya allí para reparar un motor, hacer un ajuste, etcétera. Y esto, en este proceso, llevan 20 años y todavía, evidentemente, van a seguir transformándose. O sea que lo que hay que tener es una visión hacia dónde se quiere ir y empezar a construirla. General Electric, además, está creando un ecosistema muy amplio para trabajar con ellos. Pero General Electric, además, no solo quiere vender productos industriales, quiere vender servicios. La propia plataforma que ha creado de gestión de sus actividades, de gestión de los renting a otras empresas, etcétera, es una plataforma que también se cede a empresas industriales que quieren implantar el concepto de Industria 4.0. O sea, realmente la transformación digital es un cambio continuo, es un cambio que llevará muchos años y quizás es un proceso que nunca termina. Pero que lo que tenemos que conseguir es ponernos al nivel de poder decir, hemos salido de la zona de peligro
estamos en una zona donde tendremos que seguir compitiendo, pero estamos en condiciones de seguir compitiendo. ¿Vale? Me preguntaba también José Paredes cuáles son los perfiles puestos para ellos. Creo que en esas 40 competencias que tenemos, algunos perfiles estarán muy cercanos de dar respuesta a esas necesidades de esas empresas. Pero también, como os decía antes, en muchos casos hay que hacer nuevos perfiles de competencias para cada puesto. Y esto realmente la empresa de recursos humanos el departamento de recursos humanos tiene que aprender a hacerlo. En ese caso también prestamos asesoría a las empresas de recursos humanos, investigamos con ellos los nuevos perfiles que tienen que tener para que realmente aprendan a hacerlo por su cuenta en lo sucesivo, porque los perfiles van a ir cambiando de manera continua. Maestría GOIP. ¿Cómo se puede abordar la transformación digital en el modelo de administración de las instituciones de educación superior? ¿Cuáles son los procesos que deben empezar a trabajar? Oficina, talento humano, planeación, todos. Como os decía antes, disponemos de un modelo de universidad digital que os vamos a ofrecer dentro de poco en una presentación. Por lo tanto, voy a dejar el tema aquí para aquellas personas que han venido al tema por el tema de empresa digital, no tener que escucharnos de la universidad, pero realmente en una universidad hay que tocar todos los procesos igual que en las empresas, hay que tener una visión holística para cambiarlo, ¿vale? Pregunta James. ¿Los modelos de análisis DAFO, BSC, entre otros, requieren un nuevo planteamiento desde el punto de vista del entorno digital? Perfectamente. Los modelos DAFO tienen que ser, como poco, alimentados con la información nueva. O sea, los modelos DAFO, si uno coge y hace un cuadro DAFO y se pone allí a escribir cosas, según se le ocurre a la gente que está en la reunión, realmente sirven de poco, nunca han servido de mucho, ¿verdad? Y lo que hay que hacer es recopilar la información interesante, importante, etcétera. Y esa información, para recopilarla hoy, no se trata de recopilar opiniones. Se trata de recopilar información a partir de datos, tener datos para realmente saber lo que hay que poner en la matriz DAFO. A partir de ahí, la matriz DAFO puede ser de utilidad. Cris Pinilla. ¿Cómo generar e incentivar la cultura para una transformación digital en una empresa muy tradicional? Es una buena pregunta. Los problemas de cultura son muy complejos. Muchos de los fracasos de la transformación digital son por los problemas de cultura, porque no se han abordado en profundidad. Y hay que tener en cuenta que muchos de nuestros países son muy conservadores con la cultura empresarial que tenemos, ¿verdad? Y eso es un problema realmente serio. Creo que hace falta que el Departamento de Recursos Humanos haga un plan de cultura digital que tiene que tener en cuenta todos los ejes en los que hemos trabajado y todo el personal de la empresa. Tiene que ir a culturas ágiles, trabajo con nuevas herramientas. Por ejemplo, tenemos que meter herramientas de Design Thinking para trabajar en innovación, tenemos que meter herramientas de Scrum para programar, para desarrollar proyectos, etcétera. Creo que las herramientas son una buena función para cambiar la cultura de cómo hacemos las cosas, pero también en eso a veces es necesario tener asesoramiento para ello. Denis Abanto, para poder transformar una empresa tradicional en una empresa digital, no puede darse solamente en aspecto teórico, sino una implementación compleja por parte de la digitalización de procesos, O sea, teórico, no. Denis, tienes toda la razón del mundo. Realmente la implantación, la transformación digital no es un problema teórico, pero requiere de la teoría, requiere del análisis, requiere de un modelo de partida, requiere de una visión de la realidad. Entonces, pero una vez que está esto, hay que implantarlo. Por eso las empresas recurren en muchas ocasiones a contratar consultoras
investigadores, etcétera, que ayudan a pasar esa situación y acompañan en el proceso de desarrollo de la transformación digital. Es muy habitual que las empresas que tienen recursos para ello contraten fuera personal externo e incorporen personal de afuera para dirigirle esa transformación, como el caso que os decía de los CDO o de otras figuras, directores de talento, etcétera, que vienen de otras empresas que ya han desarrollado esa función en otras empresas. ¿Vale? Muy bien, pues de momento no hay más preguntas. Muchas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer poder compartir esta noche aquí con vosotros. Espero que os haya interesado la presentación. Espero que haber respondido dentro de lo que cabe en el poco tiempo que tenemos a vuestras preguntas y espero que podáis, independientemente de si vais a cursar el diplomado o no, o vais a pedirnos algún servicio de investigación o de consultoría, independientemente de esto, esta presentación que hayamos hecho os pueda servir, os sea de utilidad para llevar a cabo vuestra transformación y que con ello consigamos que países que son muy queridos para mí, como son todos los del ámbito latinoamericano, con los que me une fuertes lazos y también culturales, musicales y de otro tipo, ¿verdad? Podamos avanzar y encontrar un futuro adecuado todos juntos. Vale, pues quedamos entonces así. Cualquier cosa en la que os puedo ser útil, espero poder ya, creo que el 27 de septiembre podré viajar ya y volver a Latinoamérica porque estarán disponibles ya los vuelos, o sea que ya estaré en condiciones de seguir trabajando con vosotros para llevar a cabo ese camino hacia la empresa digital, hacia la digitalización que tanto necesitamos para poder sobrevivir y para poder tener un futuro mejor. Gracias a todos otra vez, de nuevo.